Yo lo que voy a dar es un testimonio de vida que encierra vivencias que puedo yo calificar como límites en cierto tramo de mi existencia. O sea, la vida es un recorrido, un camino, y en un momento de mi vida, hace casi 30 años atrás, hubo un episodio que, o sea, cambia absolutamente mi proyecto de vida y el rumbo de mi existencia, ¿no? Yo tengo una hija, decido con el que era entonces mi esposo tener un segundo hijo. Se anuncia que va a ser un varón y bueno, lleno de ilusión, buscamos ampliar la vivienda para poder recibir ese nuevo niño, pero se adelanta el parto y nace un niño con polimalformaciones, o sea, realmente una situación muy difícil de manejar. Un parto en el cual yo prácticamente estuve al borde de la muerte, y no solamente fue ese golpe violento, ¿no?, como digo, de la existencia, sino lo que siguió a continuación, porque los médicos nos explicaron que nosotros en 20 días, a más tardar, teníamos que concurrir a un centro en el exterior, precisamente en la ciudad de Nueva York, para poder preservar la vida de esa criatura con ciertas posibilidades. Bueno, no dudamos en hacerlo, pero lógicamente la primera cosa que se nos planteó fue cómo llegar, cómo disponer de dinero para hacer toda esa movida y además enfrentar los honorarios médicos que en ese momento eran valorados en $20.000. Bueno, a partir de ahí, el grupo más cercano a nosotros, el grupo familiar y sobre todo el grupo amistoso, empieza a moverse para conseguir que podamos tener un alojamiento, que podamos tener traslado hasta la ciudad de Nueva York y bueno, y hacer todos los contactos para ir al centro universitario donde se iba a hacer la cirugía, una cirugía de altísimo riesgo. Eso significaba además dejar a nuestra niña, que era muy pequeña, en Montevideo, sin tener idea de cuánto tiempo nosotros íbamos a estar en Estados Unidos. La niña va a vivir con la abuela paterna a la ciudad de Salta y nosotros nos vamos del país. Eso significó tener que afrontar en el extranjero una nueva vida de golpe y bueno, enfrentar una por una todas las peripecias de la operación, del restablecimiento. Aparte, que es una cosa que recuerdo nítidamente, en ese centro se trataban problemas estéticos de todo tipo y vimos muchísima gente castigada por la guerra en su estética, ¿no? Gente con quemaduras de altísimo grado, gente con deformaciones, gente que perdió sus miembros. O sea, era un panorama realmente aterrador para personas como nosotros, que en realidad veníamos de familias donde no había habido mayores problemas, ¿no? Bueno, éramos dos profesionales universitarios con pocos años de ejercicio y estábamos abriendo los caminos como tanta gente cuando nos ocurre este hecho. Bueno, desgraciadamente, después de vivir un par de meses, volvimos a Montevideo sin ningún tipo de esperanza con el niño, a retomar la vida con nuestra hija, pero allí el que entonces era mi esposo no pudo manejar la situación y resolvió abandonarnos. Se va del hogar. Asimismo, los familiares más cercanos de la parte mía también se produce un alejamiento como masivo, ¿no? Porque, claro, la gente no podía entender lo que había pasado, no tenía herramientas ni elementos como para poder, de alguna forma, apoyar, ¿no? Y bueno, recuerdo que en ese momento tuve muchísima ayuda de personas amigas, vecinos, compañeros míos de facultad, no sé, personas extrañas, pero que de alguna manera habían sido castigadas por la vida con situaciones parecidas a la mía, que bueno, que formaron como una especie de blog
hicieron el aguante emocional. Yo cuando recuerdo esos años en los cuales me doy cuenta ahora que pasó mucho tiempo, que estuve fuera de la realidad totalmente al punto, como yo digo siempre, de no saber qué estación del año era la que estaba viviendo. O sea, fue tan fuerte el impacto emocional que tuve que creo que llegué a perder la razón, ¿no? Pero después, digo, con el auxilio de las herramientas terapéuticas que las recomiendo a todo el mundo, digo, fui saliendo poco a poco, a pesar de que ya, digo, perdí mi hogar, mi matrimonio no tenía una buena estructura, un buen cimiento, o sea que eso se desmembró. Y bueno, y seguí adelante con mi hija, tratando de centrar todo mi esfuerzo en ella. Mi hija ya estaba empezando en esa época en la escuela. Yo tenía la ilusión de poder mandarla a un buen colegio. Y yo pensaba ahora que no tengo peso, que no tengo trabajo, porque además coincidió que en ese momento hubo un cambio político y yo perdía mi fuente de trabajo a raíz del cambio que estaba viendo políticamente. Yo pensaba, qué horror, en el mejor momento de mi vida, cuando yo creí que iba a tener una buena situación, me quedo en cero. Pero bueno, ahí también tuve un golpe de suerte, digo, gente ligada a la enseñanza que me conocía, consiguió que mi hija ingresara al seminario, que es un colegio excelente, y yo hice mucha fuerza después para poder mantenerla. De hecho, ella hizo toda su primaria y su secundaria allí. Y bueno, y hoy es una profesional universitaria, la misma carrera que yo. Compartimos juntas la misma actividad, somos abogadas, nos hemos dedicado al derecho de familia y bueno, y tratamos de ayudar desde el ángulo de lo que hacemos, además de ganarnos la vida, de ayudar a la gente humanitariamente cuando viene con problemas que por supuesto y por suerte para ellos no tienen la envergadura de lo que nos tocó vivir a nosotros. Tratamos de capitalizar el dolor de una manera positiva. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? El dolor en el ser humano produce dos reacciones. O genera un resentimiento, y entonces la persona se vuelve negativa, hosca, agresiva, o del dolor se aprende y entonces uno se vuelve mucho más humano, mucho más sereno, realmente le da importancia a las cosas de la vida que debe darse importancia. Y bueno, eso es lo que tengo para aportar, ¿no? Que digo, frente a la adversidad hay que tratar de sobreponerse, de manejarse, de buscar ayuda, de acercarse a la gente y permitir además que la gente se acerque a uno, o sea, tener la humildad de darse cuenta de que solo uno no va a ningún lado, es decir, que hay que contar con la ayuda de los demás y bueno, y si nos toca perder en algún punto de la vida, hay que buscar que otras personas se acerquen a nosotros y nos den la fuerza que nos está faltando en ese momento. Y bueno, y lo que quiero decir para cerrar esta reflexión es que evidentemente uno debe de, en situaciones como esta que nos tocó vivir a nuestra familia, debe de pensarse que existe una fuerza que trasciende, o sea, un poder superior, alguien que de alguna manera nos marca el camino y nos protege. Y yo eso lo digo porque después en el curso de la vida fui encontrando algunas personas bastante sabias que me fueron haciendo ver otros ángulos de la existencia que yo, tal vez si esas personas no hubieran llegado a mi vida, yo no hubiera apreciado o no hubiera trabajado como estoy trabajando tanto hoy la parte espiritual. Creo que, por ejemplo, el servicio, el voluntariado, el pasar el mensaje de forma positiva, el decirle a la gente que pase lo que pase, uno puede resurgir, puede salir adelante y que justamente dando, sin esperar nada a cambio, es donde más lejos se llega y donde se encuentra la paz interior, que en definitiva es la felicidad tal como yo la concibo. Bueno, estoy agradecidísima por poder decir esto y que le llegue a mucha gente que tal vez esté sufriendo o que en algún momento tenga una situación difícil de manejar. Y bueno, volver a decirle eso, que se puede, pero siempre pensando que tenemos que recurrir a la comunidad y a las personas que pueden, por su especialidad, darnos una mano.
y es todo cuanto tengo